Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y por ese motivo nos visita el neurólogo Javier Moschini para poder hablar de esta enfermedad y también acerca de los avances que hay sobre los tratamientos. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenos días a vos y a los oyentes. En primer lugar, ¿qué es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad inflamatoria, inmunológica, que afecta el cerebro y la médula espinal. La esclerosis múltiple se debe a que el sistema inmunológico, el sistema de defensa del organismo, equivoca el blanco, ¿sí? No reconoce al organismo como propio y lo agrede. Es decir, existe un grupo de enfermedades llamadas autoinmunes, enfermedades que ocurren debido a autoagresión inmunológica, a este mecanismo. El sistema inmunológico, el sistema de defensa del organismo, agrede al propio organismo. La esclerosis múltiple pertenece a este grupo de enfermedades. La naturaleza primaria de la enfermedad es una respuesta inmunológica aberrante, de agresión al propio organismo, y el blanco en este caso es el cerebro y la médula espinal. ¿Qué la causa? ¿Cuál es? No se conoce la causa última, la causa precisa que desencadena esta respuesta inmunológica normal. En general, en las enfermedades inmunológicas que afectan a múltiples órganos, en este caso cerebro, médula espinal, se conoce mucho acerca de los mecanismos de agresión inmunológica. Los factores genéticos tienen un rol importante, aunque esta no es una enfermedad hereditaria, pero no se conoce la causa última que genera la respuesta inmunológica aberrante de agresión al propio organismo. Bien, ¿a quiénes afecta más la esclerosis múltiple? Es una enfermedad que afecta principalmente a personas jóvenes, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer o de la enfermedad de Parkinson, que afectan a personas ancianas, a personas mayores de 70 años de edad. La esclerosis múltiple afecta a personas más jóvenes. Es una enfermedad de adultos jóvenes, 20, 50 años, ese es el grupo etario principalmente afectado. Y dentro de este grupo de personas jóvenes afecta más a las mujeres que a los varones. No es una enfermedad que afecte solo a mujeres, ya que vemos varones también con la enfermedad, pero hay una mayor frecuencia en las mujeres jóvenes o en los varones jóvenes. Bien, los síntomas, ¿cuáles son? Los síntomas de la enfermedad son diversos, de ahí el término múltiple, digamos, esclerosis múltiple, porque los síntomas son muy variados. Dependen, es decir, hay tres zonas del sistema nervioso central principalmente afectadas: los nervios ópticos, el cerebro y la médula espinal. ¿Sí? Y, es decir, los síntomas de afección de los nervios ópticos son muy típicos, digamos. ¿Sí? Los síntomas de afección cerebral son muy variados. La afección de los nervios ópticos, en medicina la llamamos neuritis óptica. Los nervios ópticos son, para decirlo de una forma simple, los cables que llevan la información de los ojos hacia el cerebro, digamos, ¿sí? Que conducen esa información. Las imágenes visuales se integran en el cerebro. La afección de los nervios ópticos produce pérdida de visión aguda, por lo general la esclerosis múltiple es unilateral, uno a la vez, un solo ojo. No los dos a la vez. Se reduce la visión de forma aguda, con dolor, ¿sí? Duele la movilización del ojo, se perturba la visión de los colores, bueno, tiene hallazgos característico de pérdida visual aguda. Es una causa importante esta de pérdida aguda de visión en personas jóvenes. La afectación cerebral depende de qué zona del cerebro resulte afectada. A diferencia de la ACV, que tiene síntomas muy estereotipados, parálisis en la mitad del cuerpo es el síntoma más común. Bueno, en esclerosis múltiple suele afectarse el tronco cerebral y esta es una estructura que genera síntomas muy diversos. Para, digamos, transmitirlo en forma más simple, los síntomas más comunes de afectación cerebral suelen ser parálisis en la mitad del cuerpo, síntomas sensitivos, sensación de adormecimiento en la cara, en el brazo, en la pierna, en la mitad del cuerpo, alteraciones de la visión. Por un lado, lo que conversamos recién, pero también suele alterarse la coordinación de los movimientos oculares, la visión doble, el desarrollo de estrabismo, alteraciones del control del equilibrio, de la estabilidad.
Y el otro órgano que se afecta es la médula espinal, digamos, ¿sí? De acuerdo al segmento afectado, cervical, dorsal, que son los más comúnmente afectados, los síntomas difieren, pero el síntoma más común es la parálisis en las piernas o la alteración de sensibilidad, sensación de hormigueo, de adormecimiento, de pérdida de sensibilidad, de dolor en los 4 miembros, ¿no? La médula espinal en general produce síntomas o en los 4 miembros, brazos, piernas, o en las 2 piernas. A diferencia de la afectación del cerebro, que los síntomas suelen ser en la mitad del cuerpo, cara, brazo y pierna de un lado del cuerpo. Bien. Es decir, los síntomas son mucho más variados que los del ACV, por ejemplo. Ya, ¿hay distintos tipos de esclerosis o niveles de gravedad? Hay 3 formas clínicas principales. La más común la llamamos brotes y remisiones, ¿sí? La enfermedad cursa con exacerbaciones, episodios de brote, ¿sí? Posteriormente entra en remisión, entre un brote y hasta el siguiente. Ese periodo de remisión es variable de una persona a otra y de acuerdo al tratamiento que reciba. Puede ser de semanas, meses, años, décadas, pero en general es el 80% de los pacientes cursan con esta forma. O sea, a diferencia, nuevamente, para contrastar con Parkinson o Alzheimer, que son enfermedades lentamente progresivas a lo largo del tiempo, en la mayor parte de los casos, esta enfermedad no, cursa con episodios de brotes, de exacerbación, ¿sí? Entra en remisión hasta el brote siguiente. Bien. Hay otras formas menos comunes, pero esta es la dominante, ¿sí? Bien. ¿Cómo es el tratamiento de la esclerosis múltiple? ¿En qué consiste? Esta es una enfermedad en la cual se han producido en los últimos 20 años avances notables en el tratamiento. Disponemos de muchas más opciones de tratamiento para esclerosis múltiple que para otras enfermedades más comunes, como Alzheimer, lo charlábamos ayer. Se han logrado progresos notables. Hasta hace unos años los medicamentos que se utilizaban eran inyectables. De 5 años a esta parte hay múltiples opciones de tratamiento bioral, comprimidos, lo cual ha hecho mucho más confortable el tratamiento de la enfermedad. Los medicamentos que se utilizan están dirigidos primariamente a regular la respuesta inmunológica normal. ¿Sí? Son medicamentos que actúan sobre el sistema inmunológico, sobre el sistema de defensa del organismo para evitar esta respuesta de autoagresión, ¿sí? A diferencia de otras enfermedades inmunológicas en las cuales se utilizan medicamentos inmunosupresores como los corticoides, ¿sí? Que tienen mucha toxicidad, muchos efectos adversos cuando se usan a largo plazo, durante periodos prolongados, de meses u años. En esta enfermedad se ha logrado desarrollar medicamentos que controlan la respuesta inmunológica con una toxicidad mucho menor a la de los corticoides o la azatioprina, digamos, los inmunosupresores clásicos. Es una enfermedad en la cual se han logrado avances notables en el tratamiento y esto claramente ha mejorado el pronóstico. La imagen clásica de la persona joven en silla de ruedas, siguen existiendo esos pacientes, pero claramente son menos, digamos, ¿sí? La enfermedad es menos agresiva hoy que 10 o 20 años atrás, se controla mejor, a expensas de un tratamiento más efectivo, incluso más confortable en los últimos años y menos tóxico. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Nos indican de la producción que por una cuestión de tiempo ya debemos ir cerrando esta entrevista, pero bueno, ha sido muy claro y también muy valioso para poder conocer más acerca de esta enfermedad específica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.